método determinístico consiste en analizar cuán estable es un talud mediante un factor de seguridad que es proporcional a la estabilidad que éste tenga, o sea, entre más alto sea el factor, más estable será el talud. Estos métodos se basan en el tipo de falla que vaya a presentar el talud y así se utilizará el método adecuado. Este factor de seguridad se puede obtener por diferentes métodos, como los son las tablas o números de estabilidad, bloque deslizante, talud infinito, ordinario de Fellenius, Jambu, Bishop modificado o simplificado, Spencer o Morgenstern-Price. Tablas o números de estabilidad. Es un método rápido y sencillo para tener una idea del estado del terreno o el talud. No es un método muy preciso, por lo que se recomienda utilizar un método más específico. Un ejemplo de esto son las tablas de Taylor, quien en 1937 y 1948 desarrolló las primeras, en las cuales solo analiza los esfuerzos totales sin considerar las presiones de poro. Posteriormente, otras figuras prominentes en la geotécnica como Bishop, Jambu, Spencer, entre otros, han creado sus propias tablas. Talud infinito. Es un sistema muy rápido, relativamente sencillo. Determina el factor de seguridad suponiendo un talud largo con una capa de suelo delgada en la que cualquier columna de suelo se comportará como todo el talud en sí. Algunas de las consideraciones que se deben tener es que supone un suelo isotrópico y homogéneo, un talud infinitamente largo y tiene una falla paralela a su base. Método de Fellenius. Asume superficies de falla circulares con secciones verticales llamadas dovelas que representan el área de falla. Este método obtiene las fuerzas actuantes para cada sección con respecto al centro del círculo y así determina el factor de seguridad. Algunas de sus consideraciones es que el equilibrio es con los momentos y no con las fuerzas actuantes. Bishop simplificado. Considera los esfuerzos horizontales pero no los portantes. Dicho método es muy preciso ya que mediante un proceso de iteraciones determina un factor de seguridad bastante aceptable. Algunas de sus consideraciones es que solo aplica para superficies de falla circular. Más adelante presentaremos un ejemplo resuelto con este método. Otros métodos a utilizar también podrían ser Jambu, que supone que las fuerzas entre dovelas son horizontales por lo que no toma en cuenta los esfuerzos portantes. Por otro lado, considera que la superficie de falla no necesariamente debe ser circular y establece un factor de corrección dependiendo de la curvatura de falla. Spencer considera que las fuerzas que interactúan entre las dovelas tienen el mismo ángulo de inclinación. Este método considera tanto equilibrio de momentos como esfuerzos y es muy recomendado a nivel internacional. Morgenstern-Price asume que existe una función que relaciona las fuerzas portantes y las normales entre las dovelas, por lo que lo convierte en un método muy bueno pero muy sofisticado. Al ser un método tan sofisticado, es muy probable que se presenten errores a la hora de realizar los cálculos para el análisis del talud. A continuación, vamos a desarrollar un ejemplo, utilizando el método de Bishop simplificado. Lo primero que se debe hacer es realizar el dibujo. En este caso, utilizamos AutoCAD. Aquí pueden ver las líneas blancas representan el terreno, mientras que la línea azul representa el nivel freático, la línea roja representa el plano de falla y las líneas amarillas representan las diferentes dovelas. En este caso tenemos dos estratos de suelo. Se procede a enumerar las dovelas para un total de 12 dovelas, cada una con un ancho de 1 metro. A continuación se determina el ángulo alfa que forma la base de la dovela con la horizontal. Se determina un ángulo alfa para cada dovela. Ahora, mediante la línea morada, se determina la altura promedio que tiene el agua en cada dovela. Esto con el fin de determinar la presión de poro más adelante en los cálculos.
Ahora se calculan las áreas de cada dovela. En caso de que una dovela tenga 2 estratos de suelo, se calculan las áreas por separado, con el fin de determinar correctamente el peso de cada parte de la dovela. De la misma manera se procede a calcular el área ocupada por el agua, para así determinar el peso del agua y agregárselo al peso de la dovela. A continuación, se procede a realizar el cálculo del factor de seguridad, utilizando los datos obtenidos del dibujo. Aquí se colocan los datos de entrada del problema, tales como el peso específico del suelo 1, el peso específico del suelo 2 y el peso específico del agua. En esta columna se colocan las áreas obtenidas del dibujo del área del suelo 1 y en esta las áreas del suelo 2. En esta se colocan las áreas del agua, en esta columna el ancho de las dovelas, la carga aplicada y la altura promedio del agua en cada dovela. Eso para sacar la presión de poro. Como el método de Bishop requiere un factor de seguridad propuesto, primeramente se procede a obtener un factor de seguridad utilizando el método ordinario de Fellenius. Con los mismos datos obtenidos del dibujo, como el peso de la dovela entre el ancho, este es un dato de cohesión del suelo, dato provisto en el problema. Ángulo de fricción, cabe resaltar que es en la base de la dovela, entonces hay que ver en qué estrato se encuentra. El ángulo alfa obtenido del dibujo, presión de poro, y este es el largo de la base de cada dovela. Entonces A representa la parte superior de la ecuación de Fellenius y B la parte inferior. Para obtener un factor de seguridad se hace A entre B y se obtiene un factor de seguridad de 0.91. Una vez encontrado el factor de seguridad mediante el método de Fellenius, se procede a desarrollar el método de Bishop. Una vez obtenidas las partes de la ecuación de Bishop, que se separan por simplicidad en J, B y la letra C del alfabeto griego. Aquí se realiza la primera iteración con el FS propuesto de 0.91 obtenido en el método de Fellenius para encontrar un factor de seguridad de 0.95. En la próxima iteración se coloca el factor de seguridad de 0.95 encontrado y se realiza de nuevo. Se sigue de la misma manera hasta obtener un número igual. En este caso, 0.964 repetido, se da por concluida la iteración y se obtiene un factor de seguridad de 0.964.